Amén. Habiendo llegado la hora, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de mayordomía, ¿cierto? Nuestra segunda clase en este día, y vamos a partir, como lo hacemos siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le vamos a pedir a nuestra hermana Marisol que nos sea guiando en esta oración. Amén. 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 Amado Señor, en el nombre glorioso de Jesús, le damos gracias primeramente, bendito Dios del cielo, de la tierra, Señor amado, por este día, Señor. Gracias, Padre, por esta instancia, por este momento que usted nos concede, Señor, de poder aprender, Señor amado, eterno, a la luz de tu palabra, Señor amado, eterno, lo que usted en esta noche quiere enseñar a nuestras vidas, Dios mío. Padre Santo, usa la vida de mi pastora, de mis hermanos que están ahí en la enseñanza, amado Señor. Prepara nuestras vidas, Señor amado, para lo que tú quieres enseñarnos. Disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, amado Señor, nuestros oídos espirituales, Dios amado. Esté todo conectado con lo que en esta noche tú quieres bendecirnos a través de tu palabra, Señor. Bendiga a cada hermano y así igualmente a cada uno de los que se van a ir añadiendo en esta hermosa clase. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo, ¿cierto? Entonces, para hoy, como habíamos visto, yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, amén. Ya, listo. Entonces estamos ok. Entonces, para hoy tenemos nuestra clase de mayordomía, nuestra segunda clase, como les comentaba, ¿sí? Y en esta clase vamos a ver la segunda parte, pues, o sea, la lección 4, la 5 y la 6, ya la mayordomía aplicada, ¿cierto?, a nuestras vidas, pero siendo mayordomo de nuestra familia, de mayordomo en la sociedad en que vivimos, y consecuencias también de la mayordomía, y más o menos cuáles son unas miradas aquí teológicas que tenemos acerca de Dios en cuanto a la mayordomía o cómo nosotros nos relacionamos. Amén. Así que en eso vamos a basarnos en la clase de hoy. ¿Ya? La primera parte de nuestra lección número 4, ¿sí? Abre su sesión del día de hoy con una introducción, ¿cierto? De qué es la mayordomía, por decirlo de una manera, ¿sí? O sea, de cómo se ve la mayordomía en la familia y en todos estos ámbitos eclesiásticos que nosotros revisamos. Entonces, dentro de este parámetro, me gustaría esta clase igual la vamos a hacer un poquito más, ¿cómo se dice? Dual, ¿cierto? Ustedes también van a ir apoyando harto en lo que vamos a ir revisando en cada una de ellas, ¿sí? Y vemos que nosotros debemos ser mayordomos en nuestras familias, mayordomos en nuestros hogares, mayordomos de todo lo que el Señor nos ha entregado, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que ser estos mayordomos? ¿Qué me opinan ustedes? Esto es considerando la clase anterior. ¿A qué le llamamos mayordomías? Como recordando para hacer la introducción a la clase anterior. ¿Se recuerdan? ¿Mayordomía? ¿Qué significaba mayordomía? Como dato, ¿somos dueños nosotros de las cosas o no? No, no somos dueños de nada. ¿Ya? Somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Exacto. Entonces, como mayordomos somos administradores, ¿cierto? ¿Sí? Y por ahí parte también la clase del día de hoy. Y no solamente tenemos que saber administrar los bienes, nuestros talentos, nuestros dones, como lo hemos visto, sino que ahora ya es la familia, ¿sí? O sea que también tenemos que gobernar o hacer esta mayordomía de la familia que Dios nos ha regalado, ¿sí? Y la palabra en esto nos va instruyendo, ¿sí? Y nos da el ejemplo de 1 Timoteo 3:5, donde opina, o sea, o donde indica que debemos ser, ¿cómo debemos ser? Como mayordomo. 1 Timoteo 3:5. Y aquí recuerden que siempre les pedimos que estén con su cuaderno, con su Biblia, con su libro, ¿sí? 1 Timoteo 3:5
Bien nos da una mirada clara de lo que el Señor espera que seamos como mayordomos. Ahí, mi hermana Marisol. Amén, amén, hermano. 1 Timoteo 3:5, en el nombre del Señor, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Exacto. Amén. Entonces, nos coloca inmediatamente este primer antecedente, ¿cierto? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios aquel persona que no sabe administrar o gobernar su propia casa? ¿Sí? También parte con este verso sobre la institución de la familia, por decirlo de una manera, que es Génesis 1, 27, 28. Dice, y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo, y Dios les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Entonces vemos que aquí el Señor instituye a dos personas, ¿sí? A un hombre y una mujer, para que una procreen, ¿sí? Creen más, pero que sojuzguen la tierra. Y cuando hablamos de sojuzgar, significa de administrarla, ¿sí? De gobernar lo que se le ha entregado, ¿sí? Entonces, dentro de esta, encontramos también 1 Corintios 11:11 nos dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ir viendo y nos vamos a ir adentrándonos a esta mayor, maravillosa responsabilidad que es el matrimonio, ¿sí? Establecida por Dios, ¿sí? O la unión, ¿cierto? Bajo la cobertura de Cristo, ¿sí? El matrimonio cristiano, entonces, se debe primero que todo a una instauración por Dios, ¿sí? En Génesis 1, 24, 25 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Entonces aquí vemos este plan perfecto de Dios, ¿sí? En donde instaura a estos dos, los une y los bendice. Y dentro del matrimonio hay ciertas responsabilidades dentro de este gobierno que es lo que estamos viendo en el hecho de la mayordomía, ¿sí? ¿Cuál sería el primero que ustedes encuentran en su libro, ahí la letra A de la página 43, si no me equivoco? El no negarse, dice acá, El no no, os neguéis el el uno al uno otro. al otro. Amén, ¿cierto? Creo que todos los que estamos acá estamos casados, los que estamos por lo menos en este minuto online en la clase, ¿sí? No os neguéis el uno al otro. ¿Alguno tiene alguna idea más o menos de a lo que referencia esta parte del texto? Estamos revisando. No negarse el uno al otro. Aquí habla de las relaciones maritales, es decir, de la relación íntima del matrimonio. Exactamente, de la relación sexual y de la intimidad que tiene cada uno de los matrimonios. Y esto es una parte importante del matrimonio como tal, ¿sí? Y de esta mayordomía que debemos ejercer en nuestros matrimonios. O sea, que el Señor apartó, ¿cierto?, un tiempo y indica que es importante que ambos se den el uno al otro, ¿sí? Obviamente esto siempre consensuado entre ambos, ¿cierto? Si lo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a estas relaciones maritales, por decirlo de una manera, ¿sí? No os neguéis el uno al otro. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7, del verso 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? ¿Por qué? Al estar ya una pareja, ¿cierto? Un matrimonio unidos entre ellos, también hay responsabilidad y también entendemos que fisiológicamente tenemos ciertas necesidades, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Y ambos de ellos, o sea, no puede ser que un día uno diga, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante nosotros nos vamos a estar en 6 meses porque yo me voy a apartar para el Señor, ¿sí? No vamos a estar juntos en 6 meses, ¿sí? O sea, esto puede darse siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que cuidar lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Hay que trabajar el matrimonio que el Señor nos ha dado. Es necesario este tiempo de intimidad en cada uno de los matrimonios. Como le digo, si es que es un acuerdo de ambos, ningún problema. Pero si no, tiene que estar este tiempo de cada uno de nosotros. El Señor instauró el sexo, las relaciones sexuales como algo también hermoso y dado para el matrimonio, ¿sí? Que muchos lo adelantan a lo mejor a este proceso, pero no es malo, ¿cierto? Las relaciones íntimas dentro del matrimonio, muy por el contrario, es para que la pareja sienta gozo en medio de ella, ¿cierto? Se amen y se expresen de otra forma que obviamente abiertamente a la sociedad no lo hacen, pero sí en la intimidad de sus hogares, ¿ya? Y esto va obviamente a ayudar a que no exista un tipo de infidelidad, de que sean un matrimonio feliz, de que haya una intimidad mayor, etc. ¿Sí? Otra mayordomía de esto es, sean fieles el uno al otro. ¿Sí? Cuando Dios une al hombre y a la mujer, uno de sus principales yugos es la fidelidad. ¿Sí? Ahora esto, claro, en nuestras sociedades, porque yo también he escuchado y leemos, ¿cierto? Miramos la Biblia y decimos, oye, pero Salomón no fue muy fiel a su esposa, el rey David, ¿cierto? Abraham no tuvo solo una mujer, etc. Pero entendemos que en nuestro tiempo, en nuestro contexto cultural, ¿sí? En la sociedad en la que estamos establecida, la fidelidad sí se da del uno al otro, ¿sí? Entre ambos, tanto hombre debe ser fiel a su esposa como la esposa ser fiel a su marido, ¿sí? Y entendemos en esto también la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos guía a que podamos ser de esta manera, es para evitarnos ciertos problemas, ¿cierto? Y para bendecir nuestra vida. Lo que encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 15 al 17, ¿sí? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él? ¿Ya? Entonces aquí entendemos también que en las relaciones y en toda esta parte de la infidelidad, también estamos uniendo nuestras vidas a otra persona, porque el Señor nos manda a hacer una sola carne, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que tiene una esposa o un esposo inconverso, cuando está junto con esa persona, de una u otra forma está santificando a su matrimonio. Pero, ¿qué pasaría si es que de una u otra forma le es infiel? También está acarreando eso a su matrimonio. Está quebrantando esta unión que Dios le ha entregado. Y que por lo demás, nadie le ha puesto una pistola para que usted lo tome. Fue una decisión que uno tomó. ¿Sí? La palabra también nos guía a, dentro de esta mayordomía, no separen lo que Dios ha juntado. ¿Sí? Jesús dijo que a partir del momento en que un hombre y una mujer se unen como marido y esposa, dejan de ser dos, ¿sí? Entonces son solo uno, porque Dios los ha unido, ¿sí? Y dentro de nuestro mismo rito ceremonial dice, lo que ha unido Dios no lo separe el hombre, ¿cierto? Y hacemos una promesa de amor hasta la muerte, ¿sí? Que la muerte los separe. Entonces también es esto tan importante,
que no separen lo que Dios ha juntado, ¿ya? Ser fiel a esta promesa. Y también es muy importante reconocer, hay un tiempo en que hay un tiempo de enamoramiento, ¿sí? Pasional. Exactamente, entonces son 3 meses, son un par de años, donde todo es flores, ¿cierto? Mariposas, todo está bien, pero ya después empiezan estas cosas que antes eran agradables, ¿cierto? O que no eran de tanto pesar, ¿sí? Que dejaban los zapatos tirados, no importa, yo se los ordeno, ¿sí? O distintas cosas. Pero después con el correr de los años, de nuevo dejó los zapatos. Oye, ya, pues otra vez dejaste los zapatos. Y empieza a ver, ¿cierto? Porque también pasa este tiempo de enamoramiento. Porque el amor también es una decisión, ¿sí? Es una decisión que tomamos y que debemos cultivar día a día, ¿sí? Qué maravilloso es, yo por ejemplo de repente trabajo en mi casa y qué rico es cuando estoy trabajando, cuando está helado ahora por ejemplo y me llega un café o algo calentito. Son muestras de amor. O en las mañanas cuando alguien se levanta primero y otro se puede quedar en la casa, tapar a los que quedan, ¿cierto? Uno los tapa, los pasa a ver, ¿sí? Son muestras de amor, ¿sí? No sé si alguno se va a bañar ahora que está helado, pucha, colóquele la estufita, un calentador, enchúfele el secador de pelo. Esas cosas son muestras de amor, ¿sí? Y así vamos viendo cómo estas cosas que van siendo a lo mejor muy pequeñas, pero que van armando y nuevamente uniendo lo que Dios ha generado. ¿Sí? La D dice, y lo más importante, ámense el uno al otro. ¿Sí? ¿Cuál es la idea bíblica del amor? La idea bíblica del amor va mucho más allá de esta idea emocional e idílica, ¿cierto? De que solamente salta ahí al corazón, por decir algo así, sino que es muy importante. La función de compartir. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo cómo vamos avanzando en esto. Pero el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. Y este es el amor que Pablo enseña en Primera de Corintios, ¿cierto? Que este amor que se mantendrá flotante frente a las tempestades. Ese es el amor que Dios espera de nosotros como cristianos, ¿sí? No solamente un amor que se ejerce cuando estamos bien o cuando queremos estar, ¿cierto? Mantener esta relación. Punto E dice, comprométanse el uno al otro. Hay un compromiso de por medio. El compromiso es esencial en el matrimonio cristiano. Este compromiso incluye el de que Dios sea parte de nuestras vidas. Cuando nosotros como cristianos nos casamos, ¿cierto? Hacemos esta declaración de poner a Dios en medio de nuestro matrimonio. De hecho, por eso se llama matrimonio de 3, ¿sí? Nos abocamos mucho a lo que la palabra dice, que cordón de 3 dobleces no se quiebra fácilmente, ¿sí? Considerando que en cada decisión está Dios, está la esposa y está el esposo, ¿sí? Y este compromiso también para resolver los problemas, para ir frente a las adversidades, proponerse, ¿cierto?, una de calidad duradera como Cristo amó a la iglesia. Este es el compromiso de uno a otro, ¿sí? La letra F nos indica el respétense el uno al otro, ¿sí? La pareja casada debería mostrar respeto mutuo en este aspecto y amarse entre ellos, ¿cierto? Referenciarse mutuamente, ¿sí? El marido debería respetar a su esposa porque es la compañera que Dios le ha dado, ¿sí? Y con la que va a recibir el don de Dios. Y asimismo la esposa debería respetar a su marido, que es la autoridad puesta por Dios en el hogar, ¿sí? Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido, ¿sí? Entonces, asimismo el Señor nos llama. Es importante esto, velar por esto. Si nosotros en este tiempo tenemos frío y nos buscamos un chalequito y nos abrigamos, preguntarle, amor, ¿tienes frío? O traerle un chaleco. Amémosla como nosotros nos amamos. Nos gusta andar con los pies calentitos, entonces cuidemos a la otra persona.
y así ese respeto mutuo, como nos gustaría que nos trataran a nosotros, tratar al otro, y eso va fortaleciendo el amor también dentro del matrimonio. ¿Ya? Después pasamos a un siguiente punto. Dentro de estas responsabilidades del matrimonio, ¿hay alguna duda, alguna acotación? ¿Les parece bien esto que hemos dicho? ¿Lo conocían? ¿Lo sabían? Que esto también es importante. ¿Sí? Después dice, las esposas, someteos a vuestros maridos. ¿Sí? Y aquí los varones sacan pecho, ¿por cierto? Así como, pero no es tan así como nosotros pensamos, ¿sí? Esta es una responsabilidad bíblica, ¿ya? Específica en las esposas. Dice, mujeres, someted a vuestros esposos como, ¿cierto? Cristo se somete como el varón se somete a Cristo como cabeza de la iglesia. Pero esta no es una posición de indignidad ni de que va a estar para los mandados como lamentablemente en otros tiempos se indicaba, ¿sí? Este sometimiento no va al hecho de que tenga que ser o esclava o estar al beneficio del otro, ¿sí? Sino es como nosotros mismos muchas veces nos instituimos y nos dejamos que otros nos gobiernen, nos lideren, que a lo mejor haya una decisión, ese tipo de cosas. A eso se refiere con el someteos, ¿ya? No el hecho de que va a tener que hacer todas las cosas y estar bajo toda esta autoridad, ¿sí? Mientras que el marido, por otra parte, dice los maridos, tienen otras responsabilidades también. El marido, el amor del marido por la esposa es un amor abnegado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Él está listo aún a dar su vida por su esposa, de la misma manera en que Cristo lo hizo por la iglesia, porque su amor fue tan grande por ella. Ciertamente este es un amor valiente, un amor que ha alcanzado su máxima expresión. Eso se nos pide a nosotros los maridos. El amor del marido por la esposa es un amor que se ama a sí mismo, ¿sí? El marido que ama a su esposa es un hombre que se ama a sí mismo. Es un hombre que la coloca por estima, que no la pasa a llevar, ¿cierto? Que en ella hay una corona de gloria delante de su hogar. Yo me recuerdo desde muy niño, cuando mi papá aún no era cristiano incluso, pero él decía, acá a su mamá todos la respetan en la casa, ¿sí? Y eso instauraba un respeto hacia la mamá, o sea, él la colocaba en un lugar de honra, ¿sí? Por lo menos en ese accionar. Entonces así vamos viendo que este amor va siendo también hacia él, porque si pedía respeto hacia ella, también es un respeto hacia el hogar mismo, ¿sí? El marido también del amor por su esposa es tierno, ¿sí? Y esta parte también es bueno entenderla. El marido no trata a su esposa con dureza, ¿sí? Colosenses 3:19 nos habla de esto, sino gentilmente, siendo considerado de sus debilidades. Él la acompaña en esta circunstancia mostrando el amor y ternura. Un esposo que ama a su esposa, con esta clase de amor, no tendrá dificultad de tener esta parte de el sometimiento, ¿sí? Porque distinto es cuando llegamos a un consenso y usted le pide algo a alguien, ¿cierto? Por decir algo, oye, ¿me acercas ese libro, por favor? Es distinto decirle, ya, tráeme el libro ahora, ¿sí? ¿Cuándo va a ser más fácil? Poder amar, respetar, entrar en sometimiento cuando la otra persona también es de suaves palabras, ¿sí? Note que la Biblia le da a la mujer la responsabilidad de someterse a su marido y al marido la obligación de amar a su esposa. Si una esposa es amada, no tendrá problema en estar bajo sujeción de ese hogar, ¿sí? Y como le decía yo, no es el tema de estar bajo mandato, sino de un consentimiento mutuo, ¿sí? La palabra nos dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Cristo se desveló por su iglesia, Cristo oró por la iglesia, Cristo entregó su vida por la iglesia,
Cristo caminó para el reino de Dios, para expandir la iglesia. Entonces, este es el ejemplo que nos da a nosotros los maridos con respecto a nuestras esposas. ¿Amén? Punto 2, después nos vamos al 2. Las responsabilidades de la familia cristiana. ¿Ya? Aquí, los que ya tienen hijos y los que ya parten a ser una familia como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de familia, encontramos distintos tipos de familia, ¿sí? Tal como la palabra también muestra distintas formas de ser familia. Familia es básicamente todos los que viven bajo un techo, bajo un alero, ¿sí? Porque tenemos familia en que la abuelita es la cabeza del hogar, ¿sí? Con sus nietos. Tenemos familia donde la mamá ha tomado todo el rol porque ha habido un hombre que se fue, ¿sí? O que por distintas situaciones no está, o murió, ¿cierto? Hay lugares donde el varón toma esta responsabilidad con su esposa, hay otros lugares donde la mujer a lo mejor falleció y solamente está el varón, etc. Entonces tenemos muchas formas de familia, ¿sí? Y en cada una de ellas, finalmente aquí se habla de el jefe de familia, aquel que toma esta responsabilidad de liderar ese hogar, ¿sí? Y su función como mayordomo del hogar. Dios está especialmente interesado en la salvación de la familia, ¿sí? Una vez que los miembros de una familia son salvos, el mayordomo es quien deberá asumir el liderazgo de ellos, para que todos continúen sirviendo al Señor, ¿sí? Como ya hemos estudiado, ¿cierto? El varón o el jefe de familia en este caso, tiene que cuidar y velar para que toda su familia llegue íntegramente a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces aquí tenemos una ardua tarea, ¿cierto? Que cuando los que tenemos bebés pequeñitos sabemos que esta tarea todavía nos queda harto trecho. Yo tengo una bebé de 4 meses, así que sé que me queda harto camino todavía, ¿sí? Por recorrer. Y tenemos otros que ya son más grandecitos y ahí el Señor ha sido bueno, ¿ya? Entonces, debemos recordar que existen familias de todos los tipos, pero en cada una de ellas, el Señor nos enseña a poder gobernarlas sabiamente, ¿sí? Y es muy importante esto, porque tenemos buenos ejemplos y tenemos malos ejemplos, ¿sí? La palabra del Señor, por ejemplo, se nos muestra a Elí, el sacerdote Elí, ¿sí? Que el Señor le reclama a Elí que no ha puesto a línea a sus hijos. O tenemos el ejemplo de David, que sabía gobernar un reino sabiamente, pero no a su familia, ¿sí? No a sus hijos. Entonces aquí el Señor nos va a ir dando ciertas pistas de cómo nosotros debemos trabajar en nuestra familia. Somos responsables ante Dios por la integridad de nuestro hogar. Cuando un hogar ha sido destruido, la mayoría de los casos ha ocurrido debido a mala administración. Y esto puede ser en la relación marital entre ellos, en la relación con los hijos, ¿cierto? En las conversaciones. Entonces el Señor aquí nos manda a ser buenos mayordomos, ¿sí? Administrar bien nuestros tiempos, administrar bien nuestras prioridades en nuestro hogar. El mayordomo también es responsable por la conducta de sus hijos, ¿sí? Como Ana, el mayordomo debería reconocer que Dios le ha dado sus hijos, por lo tanto debería dedicarlos a Dios y hacer todo lo posible para que ellos lleguen a pertenecer a Dios. Entonces aquí también es tan importante mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestra familia. Si hoy día el Señor le preguntara, ¿has criado a tus hijos como para mí? Porque son un regalo de parte de Dios. ¿Qué le podríamos responder a nuestro Señor? ¿Lo habremos criado de la forma como Dios agradaría? ¿Los criamos a nuestra pinta nomás? Hicimos lo que mejor pudimos porque tampoco teníamos un libreto de padres número 1, padres 2. No tuvimos eso, ¿sí? Pero que el Señor nos sea ayudando en esto, ¿sí? Para poder gobernar nuestro hogar, saber que nuestros hijos pertenecen a Dios, y eso también es muy importante, que ellos el día de mañana van a continuar el legado de Dios, no de nosotros, ¿sí? Ellos han sido prestados por Dios, y debemos agradecer a Dios por ello. Por último, el mayordomo es responsable de cuidar a su familia. Como un padre justo, vela por el bienestar de sus hijos. De hecho,
nos dice la palabra de Dios en Mateo 24:45 que debemos proveer para nuestro hogar. Y Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esta también es una gran tarea para el jefe de hogar. O sea, debemos velar porque en nuestras casas haya alimento, para que en nuestras casas haya un techo, para que en nuestras casas haya abrigo, para que en nuestras casas no falte nada. ¿Sí? El jefe de familia debe velar de todo eso. Entonces el Señor nos sea ayudando aquí. Cada vez se extiende más esta tarea de ser mayordomo, ¿cierto? Y buenos mayordomos. Sobre todo en nuestras familias, que es nuestra primera iglesia, la primera casa. Dice, el deber de los padres, ¿sí? Enseñar a sus hijos, disciplinar a sus hijos y amar a sus hijos, ¿sí? Debemos enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Este es el fundamento de nuestra enseñanza. A ser obedientes. Debemos enseñarlos a trabajar. Los padres evitarán que los hijos estén ociosos, llegando a ser delincuentes o descarriándose. ¿Sí? ¿Han escuchado el dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios? Claro, ¿por qué? Porque necesitamos enseñarle algo. De hecho, los judíos tienen algo muy importante. Ellos a todos les enseñan un oficio y una profesión. ¿Sí? Un oficio. Y es tan importante esto, ser zapatero, ser costurero, carpintero, herrero, un oficio. Porque si la profesión en algún minuto falla, ellos deben seguir cumpliendo con la labor de su hogar y traer el alimento a su casa, ¿cierto? Entonces también es importante nosotros poder abrirle este abanico a nuestros hijos y que el día de mañana, si por ese motivo no encuentran trabajo, bueno, echan mano a su oficio, pero tienen a qué aferrarse. Y le debemos enseñar mayordomía. Debemos enseñar a nuestros hijos a poder administrar. Esto logrará que sus hijos sean responsables ante Dios y ante los hombres. Debemos enseñarles a tomar decisiones a nuestros hijos. ¿Sabe qué? Y esto es algo muy bueno que yo creo que todos los padres deberíamos poder tratar de trabajar con nuestros hijos. Cuando vayamos a tomar una decisión, nosotros como padres sabemos muchas veces qué decisión tomar y no le damos muchas vueltas. Acerquémonos a nuestro hijo, le decimos, hijo, mira, pasa esto, ¿qué harías tú? Y el niño va a dar una respuesta. Y después nosotros complementamos su respuesta, ya sea buena o sea mala, ¿cierto? Porque les vamos a enseñar, ¿sabe qué? A tomar decisiones. Y le vamos a decir, ¿sabe qué? Ya, no, mira, porque si hace esto va a ocurrir esto. Como también puede que sea acertada y decimos, sí, es lo mismo que yo tenía pensado hacer. Eso le va a dar confianza y va a enseñarle a él a tomar decisiones de ahí en adelante, ¿sí? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Disciplinar a nuestro hijo. La palabra del Señor dice, el padre que ama, disciplina. ¿Sí? Más el que no tiene disciplina, es porque no se ama. Entonces debemos disciplinar también a nuestros hijos. Eso no indica andarles pegando, ¿eh? Por si acaso, la disciplina va más allá que esto, ¿sí? Y la disciplina es constante. ¿Qué significa eso? Que no debemos esperar que nos colmen, así como ya, llenaste el vaso, y ahí aplicamos algo. No, tenemos que en lo posible ir pasito a pasito. Si, por ejemplo, no sé, contesta mal, un ejemplo, le decimos, a ver, hijo, venga para acá, conversemos. Esto no corresponde. Entonces, ¿sabe cuál es la razón por la que nosotros estamos ejerciendo un pequeño castigo, un reto o una amonestación, como queramos disciplinarlo en cada una de las acciones? No podemos esperar, y estas acciones en lo posible, también acá el libro nos indica, de que deben ser inmediatas. O sea, si por ejemplo mi hijo está conmigo y conmigo se porta mal, yo no puedo decirle ya, vamos a esperar a que llegue tu mamá y ahí vamos a arreglar el panizo. O la mamá, ¿sí?
que pasó algo a mediodía y le dice, ¿sabe qué? Cuando tu papá llegue en la tarde, te voy a acusar para que él te arregle. ¿Por qué razón? Porque debe ser en el momento. Y lo otro, porque le quitamos, también en esto debemos ser consensuados con nuestro matrimonio, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, mi hermano Manuel, permiso de tomarlo por ejemplo, pero el hermano Manuel salió a trabajar, ¿sí? Llega en la tarde y le dice, mira, llegó Pepito, o llegó su hijo Manolito y hizo esto, hizo todo otro, y él venía a darle un abrazo y yo te iba a tener que llegar y ponerse en la postura de retar al hijo. Exactamente, ¿cierto? Y no se trata tampoco que vamos a llegar a felicitarnos, sino que ocurrió en un momento y había que tomar una decisión en ese momento. ¿Sí? Obviamente hay cosas que son más grandes que tenemos que volver a repasarlas durante los días, ¿cierto? Pero tratar de siempre que sea en el momento aplicado. Sobre todo, amar a nuestros hijos, ¿sí? Porque sabe que hay un momento en que, claro, el niño obedece por temor, pero el niño se vuelve joven, el niño se vuelve adulto, el niño se vuelve hombre y ya no tiene miedo. Entonces, por eso es tan importante criar con amor, ¿sí? Que, por ejemplo, yo ahora tengo 32 años y mi papá, si me llega a ordenar algo, yo lo voy a hacer y no lo voy a hacer porque le tengo miedo, lo voy a hacer porque lo amo, ¿sí? Entonces, es tan importante eso, criar con amor, porque así vamos a poder tener hombres y mujeres sanas el día de mañana. Tito 2:4 dice, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, porque sabe que no hay mayor corrección que la que no es con amor. Esa es la mejor, ¿sí? Porque crecemos y el Señor nos va guiando. Los hijos, ¿sí? Nosotros como independiente que seamos adultos, seguimos siendo hijos, ¿cierto? Gracias al Señor, y que el Señor nos permita seguir siendo hijos muchos, muchos años más, ¿sí? Los hijos, por su parte, debemos obediencia, ¿sí? Al Señor primeramente, ¿sí? Y debemos obediencia a nuestros padres. La obediencia es la responsabilidad cristiana de nosotros. Obediencia en la actitud correcta, la obediencia agrada a Dios. Y hay una promesa de éxito y de larga vida para aquellos que respeten a sus padres y los honren, ¿sí? Entonces, por eso Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jesucristo mismo es el ejemplo supremo de obediencia. Él obedeció a su Padre celestial en todo, ¿sí? Así también como a sus padres terrenales. Entonces, este es el ejemplo que nosotros como hijos debemos tener. Y obviamente el ejemplo que debemos transmitir a nuestros hijos. Si por una parte, y esto es muy importante también, lo que digan nuestros labios, que nuestros hechos no lo borren, sino que los afirmen. Si yo quiero que mis hijos respeten a mi esposa o me respeten a mí como padre, yo debo respetar a mi madre y debo respetar a mi padre. Y de esa forma ellos verán y aprenderán de nuestros hechos, ¿sí? Y el hogar del creyente. El hogar del creyente debe ser un hogar donde se vean conversaciones saludables y edificantes. Recordar que Dios está en todo lugar, no solamente en el templo, ¿sí? Dios también está en su hogar. Está en nuestro hogar cuando llegamos, está en nuestro hogar cuando compartimos, está en nuestro hogar cuando hablamos con nuestros hijos. Entonces, si en el templo porque en el templo, como se dice siempre, se ven todos santos, todos bonitos. Pero en la casa, ¿qué pasa en nuestro hogar? Entonces ahí también nuestro hogar también tiene que ser un hogar cristocéntrico, un hogar de creyente, un hogar cristiano, donde sabemos que si estamos en nuestro living, el Señor está sentado en un lugar. Cuando vamos a la mesa, el Señor está en ese lugar. Entonces, de esa manera presentamos a Dios siempre. Ser hospedadores. La palabra nos invita a ser hospedadores también en nuestros hogares, ¿sí? Habla en el Antiguo Testamento de
la mujer de Sunem, quien preparó el cuarto para el profeta Eliseo. Habla en el Nuevo Testamento de Lidia, ¿sí? Que era una mujer hospitalaria, y así, ¿cierto? El Señor nos invita también a ser hospedadores. Hebreos 13:2 dice, y no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y el hospedar sabe que no es solamente el que gente venga a dormir a mi casa, ¿sí? El ser hospedador va más allá, trasciende más allá. Es cuando los que trabajan con jóvenes, hay un joven que tiene un problema y lo invitamos a tomarse un té a la casa y conversar esa situación, eso es ser hospedador. Cuando hay una dorca que requiera un apoyo, eso es ser hospedador, ¿sí? Cuando sabemos que hay un matrimonio que a lo mejor está en alguna dificultad y lo invitamos a compartir un momento un poco más distendido, también eso es ser hospedador, ¿sí? Son todas esas formas. Cuando vemos que en una casa a lo mejor no están los recursos económicos, ¿cierto? Y los invitamos a tomar once para apoyarlos, para conversarlos, para compartir algo rico, eso también es ser hospedador, ¿sí? Todas estas formas son. Y dice la palabra, Filipenses 2:15-16, dice que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Que nuestros vecinos sepan que somos cristianos, ¿sí? Que cuando vayamos al almacén y nos den vuelto de más, nosotros lo devolvemos. Obviamente, si no se dio cuenta y llegó a su casa, se devuelve, pues ahí lo va a entregar. Pero si se da cuenta ahí, tiene que devolverlo, ¿sí? Si voy saliendo y veo que un vecino está cargando algo y está apenas, le voy a echar una mano, pues lo ayudo, ¿sí? Y así, distintas pequeñas cositas que van siendo parte de este luminar que somos nosotros, porque somos cristianos en todos lados. El Señor nos manda a ser mayordomos en todas partes. Amén. ¿Alguna duda, alguna consulta con esta primera parte de la lección de ser mayordomo en nuestra familia? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hay algo que le sumarían, algo que a lo mejor se escapa al libro que les gustaría considerar? ¿No? ¿Estamos ok entonces? Ya. Continuamos a la próxima lección, la lección número 5. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a pasar entonces a la lección número 5 en aplicando la mayordomía en nuestras vidas. Ser mayordomos en la comunidad en que vivimos. El punto 1 dice el creyente y su testimonio. Dice, nuestro testimonio es muy importante. Tenemos que ser correctos, honrados, amables, en fin, buenos cristianos, porque así seremos luz en nuestras comunidades, viviendo piadosamente. La gente desea una sociedad justa, pero no quiere vivir justamente. Debemos entender que para vivir en una sociedad justa, debemos ser justos. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y se refería a los que tienen un intenso deseo de hacer lo correcto. Nosotros, al vivir piadosamente, somos como la sal para la humanidad. Podemos hacer que nuestra luz alumbre ante los hombres. Ejemplo, hasta cual, como decía el hermano Andrés, si nos dan vuelto de más, devolverlo. Saludar al conductor de la micro, al taxi o al colectivo. Ser amable con nuestros vecinos, independiente de que si ellos son amables o no. Nosotros siempre saludar. Yo le enseñaba a mis hijos cuando era pequeña, oye, saluda al vecino, saluda a la vecina. Sí, no se te va a gastar la saliva, no se te va a secar la boca.
Y es algo que hoy día no hacemos y no enseñamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir como vive el mundo, nosotros no podemos devolver de la misma manera. No me saluda, por lo tanto yo tampoco. Eso no corresponde en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Ahí ellos se van a ir dando cuenta. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor un vecino nunca te mira, pero va a llegar el minuto que va a tocar la puerta de tu casa y usted tiene que recibirlo como que estuviera recibiendo a Cristo. Entonces, de esa manera nosotros somos la sal de la tierra. Ellos no tienen sazón, nosotros sí, porque Cristo la ha puesto en nosotros. Ya no somos seres insípidos, somos una luz que alumbra. ¿Y dónde? Primero nuestra Jerusalén, nuestra casa. Después Judea, nuestros vecinos. Y así. Dice, ya que somos una gran influencia beneficiosa en la comunidad, porque si la sociedad en que vivimos no es más mala, es debido a nosotros los creyentes. Hoy en día la sociedad es una sociedad egoísta, es una sociedad herida, dañada. La gente vive con miedo. Entonces, pero nosotros debemos allí estar en todo momento. Como dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada. Ahora vamos a ver el punto B, dando a conocer nuestra iglesia. ¿Cómo podemos dar a conocer nuestra iglesia? Haciendo campaña de evangelismo, escuelas dominicales, convenciones, en los puntos de prédica. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Quiénes aquí son profesores de escuela dominical? Hermana Marisol, amén. ¿Cuántos salen al punto de prédica? Amén. Amén, hermana Marisol. Sí. Usted me decía, pastora, que, bueno, en realidad, ¿cuántos son los que están participando quizás de las cosas de la iglesia, ¿cierto? Del trabajo espiritual que Dios nos manda, ¿sí? En realidad, ahora en estos tiempos, bueno, como dice la palabra, el amor de muchos se ha ido enfriando, ¿cierto? Y se ve poca hermandad trabajando, sobre todo lo que es en el trabajo de predicación a la calle, evangelístico, se ven poca hermandad en eso. Amén. Pero lo importante es que nosotros lo hagamos. Exactamente. Nosotros claro. tenemos ahora una doble responsabilidad, porque ahora lo vamos a hacer a conciencia, que es un mandato de Dios, que nosotros de esa forma estamos administrando nuestro conocimiento para que las demás almas conozcan esto. Y Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbran a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a pasar al punto 3. Dice el creyente y su responsabilidad. A. Respetar a las autoridades. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Como cristianos, es importante que nos sometamos a nuestras autoridades, porque por Dios han sido puestas. Por lo tanto, debemos respetar las leyes, no oponernos a las autoridades. No debe ser un revolucionario. No debemos unirnos para derrocar a una autoridad. Por ejemplo, tenemos ejemplo de respeto al ungido de Dios en en Primera de Samuel 24:6, ahí vemos al rey David. Aunque Saúl lo perseguía, él nunca levantó su mano contra el ungido. Podemos ver en Primera de Samuel 24:6, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aquí David le demostró a Samuel que él tenía su vida en su mano en la cueva de Engadi, cuando fue y le cortó el borde del manto. Y después le dijo, mi señor, Dios me dio tu vida en mi mano, pero yo no he alzado mi mano contra ti. Allí podemos ver, y David tenía muchas razones para poder tomar la justicia en sus manos, pero no lo hizo. Como también lo mismo ocurrió cuando en Primera de Samuel 26, del 9 al 11, dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Esto ocurrió en el Callado de Áquila. Allí también, por segunda vez, David se acerca de tal manera, o la gente de David se acerca de tal manera al ungido de Dios y no lo toca, por temor a Dios, por respeto, por amor a Dios. Y es algo que nosotros muchas veces no hemos aprendido, que toda autoridad es puesta por Dios. Ejercer el derecho a voto, el B. Un gobierno es responsable ante Dios y ante el pueblo. Ante Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. Ante el pueblo, porque el pueblo lo eligió. El pueblo o las personas son responsables ante Dios por la elección de sus autoridades. Ahora, si un gobierno es malo, esto defrauda a la gente que lo eligió. Dios puede quitarlo, pero la gente es culpable de haber hecho una mala elección. ¿Usted ejerce su voto? Hermano Luis, ¿usted ejerce su voto? ¿Va a votar? Sí, pastora. He Amén. salido como 3 veces de vocal de mesa, así que... O sea, igual que el hermano Andrés. Tengo que ir. Gloria a Dios. Mi hermana Nicole y su compañero que está allí, ejerce su voto, gloria a Dios. Sabe que es muy importante eso. Pero como creyentes, nosotros deberíamos orar a Dios para ser dirigidos por Él y así votar sabiamente y no ser engañados por quienes esconden intereses miserables y mezquinos detrás de un falso
frente de buena voluntad hacia quienes están en desventaja. No deberíamos olvidar que Judas, el traidor y ladrón, hizo grandes demostraciones de interés por los pobres, como lo dice Juan 12, 5 y 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esto dijo Judas Iscariote. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso nosotros tenemos que, Dios nos ha dado la oportunidad de usar nuestro voto. Cuando usted no va a votar y después hay un mal gobierno, usted también es responsable. Porque su voto más otro voto de los que no ejercieron pudieron haber cambiado la situación. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Orar a Dios. Señor, muéstrame. A mí me gusta este candidato. Tiene estas propuestas, pero ¿serán verdaderas? Muéstreme, Señor. A lo mejor no vamos a escuchar una voz del cielo, pero podemos hacer lo que hizo Gedeón, ¿cierto? Que el velloncito, pero nosotros de otra manera. Nosotros tenemos nuestra forma como el Señor nos puede responder. Y tenemos que ser buenos ciudadanos, buenos administradores de nuestras decisiones, que por misericordia podemos tener. Participando activamente en el gobierno. Dice, son pocos los buenos gobiernos. Esto se debe a que quienes están en autoridad no son creyentes, pero los creyentes pueden mejorar los gobiernos si trabajan en posiciones de autoridad. El profeta Daniel es un ejemplo para los cristianos. Daniel 1, del 18 al 20 dice, pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel fue muy piadoso y un gran estadista. En medio de una corte corrupta, él se mantuvo fiel a Dios y Dios lo honró. En Romanos 16, 23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Si Erasto podía servir a Dios en esa posición, también nosotros, usted y yo, podemos hacerlo. Si Dios le concede ocupar una posición de responsabilidad en el gobierno de su comuna o país, acéptela. De esta manera usted podrá usar su influencia cristiana para hacer cosas que resultarán en beneficio de su comunidad. Me gustaría en este punto, mis hermanos, que ustedes opinaran. ¿Qué les parece a ustedes que los cristianos tomen lugares en el gobierno? Mi hermano Luis. Sí, porque tienen otro concepto de justicia. No la justicia del hombre, sino la justicia que el Señor le proporciona a través de la palabra. Sería algo mucho mejor tener
hermanos en el gobierno, porque no serían como las corrientes que uno opinan para allá y otros van para acá. Nosotros siempre seguimos una línea y seguimos la línea de Cristo, la justicia de Cristo, el mirar de Cristo, el sentir de Cristo por los demás, es decir, como lo que estábamos diciendo, amar al prójimo. Y a veces el prójimo tiene muchas necesidades y le prometen cosas que al final no cumplen. Amén. Hermana Marisol, gracias mi hermano Luis. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que es de gran bendición que haya un hijo del Señor en medio de las autoridades. Vemos los ejemplos que, como usted decía, David, vemos ¿cierto? A Daniel, vemos a José. José como fue de gran influencia, ¿cierto? Fue una gran bendición ahí trabajando, ahí como el faraón lo honró y cómo fue bendecido de tal manera el país, ¿cierto? Y si hay un hijo de Dios en el gobierno ahí trabajando, es un instrumento, un medio de bendición y Dios a través de él, como decía mi hermano, está la sabiduría de Dios, está la guía del Señor ahí, obviamente que es una bendición que pueda haber un hijo del Señor ahí en medio de las autoridades, para el país, para las normas, para todo lo que se pueda también legislar. Dios ahí está en una forma activa a través de ese siervo, esa sierva, trabajando para todos. Eso, pastor. Amén. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Sabe que yo aquí también quiero hacer un mea culpa. Yo siempre antes, yo decía no. ¿Por qué tiene que estar el pueblo cristiano cuando el pueblo cristiano es otra orden? Es tener que llamar a las almas, salir a predicar, trabajar en el reino de Dios, no meterse con los reinos terrenales. Pero, ¿sabe? Al ver en la Asamblea Constituyente, ahí me di cuenta realmente, y hace muy poco que yo cambié este switch, porque el Señor nos va enseñando día a día. Solamente cuando vi la Asamblea Constituyente, al ver cómo se están creando las nuevas leyes, cómo a lo mejor estamos en desmedro, porque no hay gente con temor de Dios. No estoy diciendo que sean, no todos, por supuesto, pero hay otras corrientes. Entonces ahí me di cuenta que realmente el Señor nos bendice en todo lugar, que somos sal y luz del mundo en todas partes, pero que debemos ser realmente de una sola línea. No después nos vamos a volver corruptos como ellos, porque desgraciadamente eso pasa y queda el evangelio por el suelo. Pero bendito es el nombre del Señor, que Él ahora ha cambiado esa forma de pensar mía. Y por eso le preguntaba su opinión, y yo veía con alegría, con gozo, que ustedes ven de muy buena manera esto, pero a lo mejor los más antiguos pensábamos diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a pasar al punto número D, orando por las autoridades. La Biblia también nos enseña que debemos orar por quienes están en autoridad y necesitamos hacerlo por nuestro propio bienestar y porque los tiempos están difíciles y esto nos hace comprender cuán necesario es estar en oración por nuestras autoridades y por nuestro país. En 1 de Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es un deber de orar por nuestro país, orar por nuestras fronteras, orar por nuestros campesinos, por nuestros mineros, por nuestros pescadores, por el Senado, por la Cámara de Diputados, por los
alcaldes, por los concejales. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados de nuestra iglesia, de nuestro entorno, que ni siquiera sabemos el nombre de nuestro alcalde o de nuestra alcaldesa. Entonces, eso es algo que en nosotros debe estar. Debemos orar por nuestro presidente, independiente de la ideología que nosotros tengamos, que puede ser diferente, que puede ser contraria. Es un varón joven, es un hombre que necesita de mucha oración para que Dios mire con amor y misericordia a nuestro país y se cumpla la promesa de que Chile será para Cristo. Vamos a pasar al punto número 3. El creyente y la participación social. Punto A. Influyendo en la sociedad. Los primeros discípulos fueron considerados personas peligrosas al orden social establecido. Ellos fueron acusados de trastornar al mundo entero, de trastornar la injusticia de aquel entonces. En Hechos 17:6 dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hoy disfrutamos de tantos beneficios sociales que nos parecen ser la cosa más natural del mundo. Quienes tomaron la iniciativa para promover estos cambios y estos beneficios fueron hombres y mujeres que eran creyentes. Por ejemplo, quienes abolieron la esclavitud, hicieron leyes para la protección de los niños, establecieron hospitales, Cruz Roja, colegios. Aún queda mucho por hacer. La justicia, como dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El punto B dice amando al prójimo. Vamos a leer en Marcos 12 del 30 al 31 y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús enseñó que amar al prójimo es tan importante como amar a Dios. Es más, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. En la parábola del buen samaritano ilustra esta gran verdad, donde en Lucas 10, 30, 37 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos como creyentes que hacer el bien, especialmente a los de la familia de la fe. Hay muchas maneras de ayudar al prójimo, enseñando a leer a los analfabetos, reformar a los delincuentes, a los borrachos y drogadictos, establecer hogares para los necesitados. Pero ¿sabe? También aquí, al amar al prójimo, porque ha aumentado la maldad,
el amor de muchos se ha enfriado. Hoy en día es incluso peligroso querer ayudar a alguien en el camino. ¿Por qué le digo esto peligroso? Porque hoy día usan a mamás con hijos y se paran en los caminos y pidiendo auxilio. Y un vehículo para y asoman de los matorrales de otros lados y quitan los vehículos. Entonces uno no sabe si ayudar o no, pero ¿sabe qué es lo que podemos hacer? Antes de salir, orar. Señor, guárdame, líbrame de todo suceso aciago, todo suceso inesperado. Ilumíname, Señor. Donde esté la maldad, escóndeme. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros vamos con oración? Él nos va a guardar. Él nos va a proteger. ¿Y por qué les digo, amados hermanos? Porque a nosotros con mi esposo nos hicieron una encerrona y nos iban a quitar el vehículo y aparecieron 4 o 5 jóvenes con pistola. Y yo creyendo que esos jóvenes venían como peleando bandas con bandas y estos pobres no hallaban dónde esconderse como que llegaron corriendo al auto. Y yo levanto las manos y digo, oh, cúbrelos con tu sangre, Señor. Pero resulta que nos iban a asaltar a nosotros. El joven que se pone adelante nos mira y nos reconocemos, porque nosotros predicando, mi esposo cuando daba desayuno por los ciclistas, le había dado desayuno muchas veces. Muchas veces nos vio predicando en esa población y como que abrimos los ojos los 3 y él llega, golpea el capó y dice, váyanse y tengan cuidado que adelante hay 2 más. Cuando golpeó el capó, se bajaron todas las pistolas. Por eso el Señor nos libra. Y por eso nosotros siempre debemos salir con oración. Porque el Señor nos va a usar para atender la mano. Pero hoy día la mente dice, no, es que ¿cómo voy a parar? Y si realmente me quieren hacer algún daño, me quieren quitar esto. Pero si Cristo va con nosotros, Él nos va a defender como nos defendió a nosotros con mi esposo. Por eso es necesario que haya oración. Es la llave de todo, mis amados hermanos. Y para que el amor de nosotros siga fluyendo y siga sanando y siga tendiendo la mano al necesitado. Vamos a pasar al punto número 4. Los creyentes como mayordomos del Evangelio. Compartir el Evangelio. La tarea suprema de la iglesia es compartir el Evangelio. Es una irresponsabilidad ineludible compartir el mensaje de la salvación de Dios a través de Jesucristo. Siempre debemos enseñarles a los nuevos creyentes la mayordomía de trabajar por el reino de Dios llamando a las almas. O sea, cuando nosotros vaya llegando alguien nuevito, nosotros decirle, hey, te invitamos al culto, acompáñanos. Vamos a tener esta campaña, ven, ayúdanos a acarrear mesa, no sé, ayúdanos a repartir bebida, a repartir helado en el verano cuando uno hace campaña. Dice, Dios es el dueño del Evangelio. En Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En Timoteo 1:11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Eso decía Pablo, pero a mí y a usted también nos ha sido encomendado. ¿Cierto? En la gran comisión. Ahora, somos mayordomos del Evangelio. Somos compañeros de trabajos, juntos para Dios, trabajando juntos para Dios. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él nos ha encargado ministrar
el misterio del Evangelio. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él nos ha confiado la tarea de compartir este evangelio bendito. En 1 Corintios 9 del 17 y 18 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido impuesta, o sea, tengo que hacerlo igual. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Debemos conocer el Evangelio. Algunos creyentes no saben cómo explicar el Evangelio de nuestro Señor, porque ellos mismos no se han preocupado de conocer las Escrituras. Una forma es, narrar la historia de Jesús, su vida, su propósito, su muerte, su resurrección y su venida. Otra forma es enseñar las verdades de la salvación, enseñar que el hombre es un pecador y está bajo condenación, enseñar que el hombre no puede salvarse a sí mismo, como lo dice en Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Debemos decirle que solo Jesucristo puede salvar al pecador, que el hombre debe creer en Cristo para ser salvo. Como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos predicar el Evangelio. Hay 3 razones para hacerlo. A, Cristo lo ordenó. B, es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores, como lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y sé, si no lo hacemos, nuestra culpabilidad será muy grave. Debemos ir al mundo, salir al mundo, salir afuera. Tenemos que seguir predicando este evangelio, salir al mundo. Uno de los fines de la comunidad reunida en una iglesia es la evangelización del mundo que los rodea. El Señor dejó un plan de evangelización y expansión para la iglesia primitiva, que también podría ser útil para la iglesia de hoy. Hoy día debemos predicar, mis amados hermanos, en nuestra Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo podemos hacerlo? Haciendo campañas evangelísticas en la iglesia, campaña evangelística en un suburbio, apertura de un nuevo punto de predicación, reuniones al aire libre, distribución de literatura de casa en casa, visitar en los hospitales, reuniones en la cárcel, testimonio personal, programa de radio, etc. Hoy día, con todo esto de la pandemia, muchos están sacando sus predicaciones por YouTube, por Facebook, otros se reúnen por Zoom. Hoy día se está usando mucho la tecnología para que se pueda predicar el Evangelio del Señor. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto lo dice en Hechos 1:8. Debemos compartir el trabajo.
A fin de obtener los mejores resultados en la realización de su tarea, la Iglesia debería movilizar a todos sus miembros. Ella no puede estar dividida en actores y espectadores. Tienen que trabajar y quienes los miran como trabajan, todos los miembros deberían ser obreros. Todos los miembros deberíamos ser obreros. Todos los miembros deberíamos trabajar. Pero que algunos sean pasivos o que la mayoría sea pasivo, a nosotros no nos debe afectar. Nosotros debemos sembrar en este evangelio. Muchas veces, mis amados hermanos, viendo que otros lo hacen, otros nos van a seguir. Viendo que usted se mueve, otros van a decir, si mi hermano Andrés con mi hermana Chanis, con una guaguita en brazos, con 3 niños, pueden salir a la calle, ¿por qué yo no puedo con mis 2 niñitos o con mi niñito? Y así vamos a hacer ejemplo. Si otros van a ver a un hermano que cojito y todo, va al punto de prédica, de repente el Señor, el Espíritu Santo va a decir, tú tienes tus 2 piernas buenas, ¿por qué no vas? Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en todo esto tiene que ver mucho el Espíritu Santo de Dios. Él es el que quita la vergüenza. Él es el que coloca eso que arde dentro de nosotros. Él es el que coloca ese deseo en las calles. Hoy en día, mis amados hermanos, después de 2 años, nosotros en Quilicura predicábamos siempre y sabe, la gente era muy indiferente. Incluso colocaban la música a todo volumen. Pero cuando fuimos llamados a trabajar a Cerro Navia, yo quedé muy sorprendida cuando empezamos a hacer los puntos de prédica. La gente sale a barrer, salían a regar con un hambre de oír. Los adultos mayores se paran en las esquinas a escuchar. O sea, hay un segundo púlpito en el cual da gusto salir a predicar, porque la gente anhela escuchar. Y ahí es donde nosotros debemos estar orando toda la semana y decir, úsame, Señor, usa el que tengas allí, Señor, abre los oídos de esas almas, Señor, para que te escuchen a ti, para que tú llegues a ellos, para que tu Santo Espíritu toque sus corazones. Debemos utilizar los dones espirituales para beneficio del Evangelio. La tarea de Dios que Dios ha dado a la iglesia es grande y difícil, pero también les ha provisto a los creyentes con las herramientas necesarias para que la tarea resulte más efectiva y fácil. Estas herramientas son los dones espirituales. Mis amados hermanos, si un creyente trata de evangelizar, pero no busca el poder del Espíritu Santo, él está fracasando como administrador. Porque todos los dones están a disposición. Los hermanos que tocan instrumentos, que salgan. Sabe que una vez en Paine, el Señor me permitió por pura misericordia ver cómo las hermanas que estaban tocando banjo, era como que estaban lavando sus ropas. Bendito sea el nombre del Señor. Él los usa. Como decía nuestra pastora Rosita, decía, un acordeón es como un ¿cómo se llama? Un tanque. Una guitarra va disparando con cada melodía, porque los demonios huyen y el alma queda libre. No hay ningún demonio que los ensordezca. Y entonces ellos escuchan la palabra. Bendito su nombre. Por eso es tan necesario que los dones sean activados. Enseñarle a nuestros niños a que entreguen tratados, a que entreguen un globo que diga Dios te ama. Dios te está mirando.
Él está preocupado por ti. Un globito con una sonrisa. De esa forma podemos servir al Señor. Dice en 1 de Pedro 4, 10, 11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque recompensa tendremos, porque que no seamos hallados diciendo, no os conozco, obradores de maldad, sino que podamos oír esa preciosa voz que dice, entra, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien quiere opinar algo? Amén. Vamos a continuar. La hora nos ha pillado. Amén. En la clase 6 tenemos 3 puntos. El primero de ellos es muy cortito, las imágenes de Dios. Y dentro de eso tenemos 2 imágenes teológicamente hablando, ¿ya? Una de ellas es la trascendencia, ¿sí? Que es mirar a Dios de una forma trascendente o trascendental. Significa un Dios todopoderoso que se encuentra en todo lugar, pero que al mismo tiempo es inalcanzable para el ser humano. Creador de todo, lleno de poder, lleno de soberanía. Y la otra imagen es una imagen de inmanencia, o sea que está inmerso en su creación, que al mismo tiempo, a la misma forma de estar, de haber sido creador de todo, está en medio también de esta postura o esta forma de mirar. Ambas posturas teológicas tienen fuertes defensores por ambos lados, y lo que finalmente se nos recomienda es mirar a Dios de las 2 formas, de una forma trascendental, con todo su poder, con toda su soberanía, creador del universo, que está todo en su control, y al mismo tiempo de esta inmanencia que está en medio de nosotros, que está unido a nosotros, unido a su creación, a nosotros como creación de Dios, a los árboles, a la naturaleza, a todo lo que ha sido creado por Dios. Entonces, estas 2 imágenes están, y de ahí vienen las imágenes de Dios, que lo podemos ver muy lejos, pero al mismo tiempo muy cerca e en medio de nosotros. Y lo bueno es recordar ambas de las 2, porque al ser un Dios tan cercano, pero también sigue siendo un Dios tan poderoso y soberano de todo el universo. Amén. Esfera de la mayordomía. Aquí se nos pregunta, toda persona tiene la posibilidad de relacionarse con Dios. Entonces nosotros, ¿cómo, en qué parte debemos nosotros ser mayordomos? Nosotros, como hemos visto a lo largo de este libro, tenemos que ser mayordomos nosotros con Dios, como en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo y nuestro entorno, o sea, nuestro medio ambiente. Tenemos que relacionarnos en todas las áreas con nuestro Dios. Consigo mismo, como dice ahí. El segundo grande mandamiento nace la necesidad de amarse a uno mismo, ¿sí? Es tan importante esto también, es imperioso amarse primero antes de querer amar a los demás. Aquel que no se respeta es muy probable que tampoco respete a los demás, ni menos su entorno. Todo le dará igual. El deseo de autodestrucción que nace en las personas una gran cantidad de ocasiones nace por la falta de autoestima y amor por sí mismo, ¿sí? Y por esto es muy importante recordar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Recuerde, si cuando mire el espejo, diga, Dios lo dio todo por este que está aquí.
que somos cada uno de nosotros. Así de grande es el amor que tuvo Dios para nosotros. ¿Cómo nosotros no nos vamos a amar si Dios nos ha hecho tan guapos y guapas, cierto? Sí, que el Señor nos bendiga. Por su prójimo. Nosotros, como decíamos delante, en cada persona nosotros tenemos que ver a Cristo, a Dios, independiente de que las situaciones de vida que ellos tengan, es una creación de Dios, es una persona que Cristo dio su vida también por él. Entonces nosotros debemos amarle, porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, nos somos mentirosos. Amén. En su entorno, o sea, todo lo que nos rodea, nuestro medio ambiente, ¿ya? Estamos administrando a llamar, o sea, estamos llamados a administrar toda la creación de Dios, ¿sí? La palabra dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, en el Seol, o sea, en todas partes encontramos a Dios. Y es por eso tan necesario también que nosotros reconozcamos a Dios en la naturaleza, en el universo, en todo lo que nos rodea y en todo lo que está cercano a nosotros. ¿Ya? La Biblia nos muestra que la huella del Dios de amor se encuentra en todo lo creado, y es por ello que es necesario cuidarlo. ¿Ya? Por eso es tan importante también el medio ambiente de nosotros. Y por último, tenemos los efectos de la mala mayordomía. Y esto es en estos mismos 4 puntos. ¿Qué pasa si tenemos una mala mayordomía o cuáles son los efectos de no saber esta administración hacia Dios? Si no sabemos administrarnos hacia Dios, a adorarlo en todo, vamos a pretender o vamos a tener una lejanía con Dios, ¿sí? Desconectado, una vida espiritual débil. Dice, no hay nada peor que un cristiano sin Cristo. O como decía Gandhi, Mahatma dijo, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. ¿Por qué? Porque lamentablemente eran cristianos que no estaban llenos de Cristo, ¿cierto? Entonces es tan importante estar lleno de Cristo. Por eso la lejanía de Dios va a producir consigo una mala relación, una persona que tenga un corazón triste, que se desvanezca, que nada lo llene y que produzca otro tipo de cosas. La falta de amor propio, por eso es tan importante el amarse a uno mismo, como Dios lo ha creado, que somos semejanza de Él. Esto va a generar en nosotros perder gracia, ¿sí? La falta de amor propio lamentablemente puede llevar a muchos a un suicidio, a un sufrimiento, a enfrentar problemas, a no encontrar soluciones, pero debemos recordar que así como el hijo pródigo, lejos de la comunión de su padre, terminan viviendo una vida amarga y miserable. Por eso es tan importante el amarnos a nosotros mismos. Eso nos va a permitir encontrar a Dios también en medio de esto. Aceptarnos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos una muy baja autoestima porque no nos aceptamos, porque somos calvos, porque somos gordos, porque somos chicos. Y eso, mis amados hermanos, muchas veces nos produce una depresión, nos produce un trastorno en nuestra vida. Hay personas que por ser delgadas se vuelven bulímicas o se vuelven, ¿cómo se llaman? Anoréxicos. Entonces, en todo eso, si nosotros aprendemos a amarnos, no vamos a tener esta mala mayordomía de falta de amor por nosotros mismos. Exacto. Malas relaciones con los prójimos, con el prójimo. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad hoy día son las malas relaciones o las interpersonales, ¿cierto? Las relaciones interpersonales. Y también es en el amar al prójimo. ¿Qué nos lleva a esto? El no tener estas buenas relaciones finalmente a problemas, a disturbios, claro, a crecer en el egoísmo, familias disruptivas, etc.
Entonces, por eso tan importante que la palabra nos guía y nos insta a tener buenas relaciones. Si no las tenemos, en el amor al prójimo vamos a sufrir estas consecuencias. Y por último, el daño irreversible a nuestro entorno. Como decíamos, el Señor nos llama a cuidar nuestro medio ambiente, pero lamentablemente, ¿qué está pasando? Porque Él nos llamó a fructificar, multiplicar, y nos dice sojuzgar la tierra, o sea, administrarla bien. Pero vemos que acabamos los recursos, ¿sí? De hecho, hace poco salió una noticia que ya estamos acabando los recursos naturales de todo este 2022, ¿sí? Ahí encontramos sequía, calentamiento global, efecto invernadero y muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, todo esto es producto ¿de qué? De una mala mayordomía de nosotros mismos, los seres humanos. Y, claro, entonces, en esto es tan importante también de enseñar a cuidar y proteger nuestro entorno. Nosotros, como personas responsables, también con este amor a Dios, debemos cuidar nuestro medio ambiente, el lugar donde estamos, ¿cierto? Cuidar el agua, proteger los lugares, etcétera. Y para no llegar a este tipo de consecuencias de lugares, no sé, como África en su momento, con esta escasez de agua, con estas infecciones, con hambruna, ¿cierto? O estos calores o fríos que son tan elevados que van generando este problema en nuestras sociedades. Amén. Entonces, y como conclusión, el Señor nos llama a que la mayordomía no es algo que tenemos que hacer de vez en cuando, sino que la mayordomía cristiana es la forma de vida de un buen cristiano. Amén. Con eso estaríamos cerrando la clase de hoy también. Como ven ahora en sus pantallas, nos vemos en nuestra próxima clase de apoyo el día miércoles 29 de junio. ¿Con qué libro? Con el libro de Historia 2, ya en 2 semanas más. Pero recuerden que entre medio hoy día también cerramos nuestra clase de hoy y la evaluación se las voy a enviar ahora al terminar la clase y después de eso ustedes tienen hasta el domingo 26 de junio para enviar sus evaluaciones. Nuevamente reitero, felicito a todos aquellos que ya han enviado sus pruebas y que ya esta semana también empezamos a revisar, ¿ya? Y se insta a todos los que todavía no la envían a que por favor la sean enviando para que ustedes mismos no se atrasen, ¿ya? Y podamos tener todo al día y ya poder subir también las notas y enviarle a ustedes su correspondiente retribución con respecto a la prueba, ¿ya? Así que el Señor nos sea ayudando, nos sea guiando. ¿Qué les pareció este libro? ¿Les gustó? Sí, doctora. Qué rico. Hay esta instrucción Sí, que muy buena que tenemos enseñanza. que... sí. Sí. Aló, hermano, hable nomás, perdón. No hable, Hermana no, Ruiz. mi hermana. No, no se preocupe. No se preocupe. No, yo decía que muy buena enseñanza y cuán importante es la mayordomía. Una vez se cree que es tan solo en las cosas como materiales. La mayordomía es en toda área, en toda área de nuestras vidas, en todo ámbito, ¿cierto? En todo lo que nos rodea. Así que de mucha bendición la clase. Amén. El Señor nos bendiga y ustedes puedan seguir aprendiendo y nosotros seguimos aprendiendo con ustedes. Y es maravilloso volver a repasar este libro. Lo que no aprendí antes, ahora lo estoy aprendiendo. El Señor les bendiga. Ha sido para mí ha sido muy bonito este libro, muy hermoso. Tengo como mayor conciencia de que también, igual que la hermana, cuando lo leí la primera vez, como que yo creía que mayordomía era de los vírgenes solamente, y no. Dios nos entregó para administrar toda área de nuestras vidas. Así que ya llegada la hora, vamos a prepararnos, vamos a orar, ¿cierto? Para despedir esta clase. Amén. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Luis que nos sea guiando en esta
oración de término, por favor. Amén. Padre Santo, bendito Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí en este estudio, Padre bendito, que es tan necesario para edificarnos cada uno de nosotros, para que tú nos sigas enseñando, Señor, que tu palabra es viva, eficaz, tanto en nuestras vidas como en las demás personas que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas cada vez que nos reunimos, Señor, para estudiar al calor de tu palabra. Y permítenos, Señor, ser mayordomos como tú quieres que seamos, Padre bendito, mirándote siempre a ti, el blanco perfecto. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos cubras durante la noche, que tu manto de protección esté sobre todos mis hermanos, resguardándolos y cuidándolos en cada momento. Te pido y te ruego todo esto en el nombre glorioso bendito de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo.